Noticias de última hora, preste mucha atención. En el caso Metástasis, Wilman Terán, presidente de la Judicatura, permanecerá en la cárcel 4 de Quito. También se dictó prisión preventiva a 15 procesados más. Abogado defensor de Terán dijo que se está afectando la institucionalidad del país. El juez Felipe Córdoba dictó prisión preventiva para Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y otros 15 sospechosos dentro del denominado caso Metástasis, por el presunto delito de delincuencia organizada en la que habrían estado inmersos jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados particulares para favorecer judicialmente a Leandro Norero, alias El Patrón, y a sus familiares. Según la investigación de la Fiscalía, Wilman Terán participó en el entramado de corrupción cuando fue juez de la Corte Nacional de Justicia. El presidente de la Judicatura y los demás procesados deberán cumplir su detención en la cárcel 4 de Quito. Durante la audiencia de formulación de cargos, que inició la noche del jueves, 14 de diciembre, la fiscal general Diana Salazar sustentó su teoría del caso con información extraída de teléfonos celulares de Leandro Norero, los cuales fueron conseguidos tras el asesinato de alias El Patrón, ocurrido el 3 de octubre de 2022, cuando estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi. Salazar detalló que en los teléfonos de Norero se encontraron conversaciones que revelarían la presunta participación de Wilman Terán, a quien se identifica como alias El Diablo o El Jefe, para favorecer a alias El Patrón con decisiones judiciales. Se hallaron mensajes donde se habla de reuniones de Terán con el IBE, alias Estimado, operador de Norero, para gestionar acciones que beneficien a alias El Patrón, en las cuales intervendrían otros jueces. Que en ese sentido hubo otros encuentros de el IBE con quien sería hombre de confianza Wilman Terán, Alex, ex coordinador jurídico de la Corte Nacional y actualmente director del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, nombrado por Terán. La fiscal general indicó que se hallaron mensajes donde se relata que el IBE acudió a la oficina de Terán, en la Corte Nacional, y envió fotos de esa oficina y de un cuaderno con el nombre de Wilman Terán. En esto también habría participado otro operador de Norero, Cristian, y se habrían ofrecido $450,000 para repartir entre Terán y otros jueces, según el relato de la fiscal Diana Salazar. Tras la audiencia de formulación de cargos, uno de los abogados defensores de Wilman Terán expresó que existe preocupación por la decisión del juez Felipe Córdoba porque se basa en una investigación que a su vez está basada en suposiciones. Vamos a accionar todas las vías necesarias. De hecho, no descartamos un habeas corpus, adelantó el abogado Alejandro Piedra y aseguró que se cometieron ilegalidades en la detención de su defendido. No se está afectando a Wilman Terán, se está afectando a la institucionalidad del país, reiteró. El destino de los detenidos. Las detenciones por el caso Metástasis se ejecutaron entre el 13 y 14 de diciembre. Un total de 31 personas fueron detenidas, entre ellos el presidente de la Judicatura. El juez Córdoba dictó prisión preventiva en contra de el IBE, Alexander, Alex, Adolfo, Mayra, Santiago, José Luis, Sofía, Emerson, María José, Héctor, Gabriel, Wilman Terán, Cristian, Lenin y César. Por pedido de la Fiscalía, el magistrado dictó arresto domiciliario para Ronald, por ser un adulto mayor, ya que tiene 65 años de edad. Sobre Gabriel, Joan, Glenda, Ángel, John, Alexander, Isaac, Cristian, Ángel, Armando, Kevin, Pablo, es director del SNAI y es jefe de la Dirección Antinarcóticos, Armando, Daniela, Daniel. El juez Felipe Córdoba determinó que no se encontraron elementos de convicción claros y precisos para presumir que colaboraron o estuvieron vinculados con la organización delictiva liderada por Leandro Norero. El juez no dictó prisión preventiva para este grupo de detenidos. Sin embargo, para garantizar su comparecencia en el proceso penal, el magistrado dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica, una vez cada 15 días. Córdoba no acogió los pedidos de la Fiscalía para la incautación de bienes de los sospechosos o la prohibición de enajenar activos, ya que no se presentó un detalle específico de las cuentas o bienes de los procesados. Las resoluciones del juez Felipe Córdoba se dieron a conocer la tarde del viernes, 15 de diciembre. La instrucción del caso durará 90 días. En más noticias. En el caso Metástasis, ¿qué dicen los chats del patrón sobre Agustín Intriago, Harrison Salcedo y Fernando Villavicencio? La Fiscalía recopiló más de 14.000 hojas de conversaciones de Leandro Norero con sus presuntos secuaces.
Los mensajes de texto de los teléfonos de Leandro Norero, alias Patrón, mientras estuvo preso en la cárcel de Cotopaxi, en 2022, son la base del caso Metástasis, en el que la Fiscalía investiga a una presunta red de delincuencia organizada, en la que estarían involucrados jueces, fiscales, servidores judiciales, guías penitenciarios, policías y abogados particulares, quienes recibían sobornos para beneficiar a Norero y sus familiares con resoluciones judiciales y favores penitenciarios. Ahora 31 personas son procesadas por el delito de delincuencia organizada, incluyendo a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, quien desde el viernes guarda prisión preventiva junto con otros 15 detenidos. El caso se inició en octubre de 2022 a raíz del asesinato de Leandro Norero en medio de una masacre en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Entre las conversaciones de Norero, la Fiscalía encontró información de supuestas actividades ilícitas que comprometerían al asesinado alcalde de Manta Agustín Intriago. También habló del crimen del abogado Harrison Salcedo y de seguimientos al excandidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, quien fue asesinado. La fiscal general, Diana Salazar, presentó el contenido de las comunicaciones de alias Patrón en 14.000 páginas durante la extensa audiencia de formulación de cargos que se inició el jueves 14 de diciembre y acabó el viernes 15. Agustín Intriago, mencionado en presuntos delitos en su alcaldía. La mención del asesinado alcalde de Manta Agustín Intriago, dentro del caso Metástasis, fue breve pero impactante. De acuerdo con la teoría fiscal, Intriago habría tenido relación con el IBE, detenido en el caso Metástasis, uno de los principales operadores de Norero. Los dos presuntamente habrían coordinado delitos en contra de la administración pública a través del Gobierno Autónomo Descentralizado, GAD, de Manta. Intriago fue asesinado por sicarios el 23 de junio de 2023 cuando realizaba una actividad en el barrio 15 de septiembre, en Manta. Hay 6 sospechosos procesados por el crimen del alcalde. Sin embargo, hasta el momento las investigaciones no han arrojado luz sobre quien planificó el homicidio. Harrison Salcedo, el abogado de Jorge Glass y alias Rasquiña. En una conversación con Daniel Salcedo, el 5 de agosto de 2022, Leandro Norero afirmó que él dio la orden de asesinar a Harrison Salcedo, porque todos sus enemigos están muertos. Harrison Salcedo fue un controvertido abogado que defendió a personas procesadas por casos de crimen organizado y corrupción, como José Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la banda Los Choneros, y el exvicepresidente de la República Jorge Glass. Fue asesinado por sicarios el 28 de abril de 2021, mientras se movilizaba en su vehículo en el norte de Quito. Norero dijo a Daniel Salcedo que mandó a matar al abogado porque había insultado a su madre y porque con otro abogado fraguaron hacerlo visible públicamente y para no hacerlo le pedían dinero. Según el relato, los dos abogados habían tomado contacto con alias Fito y alias Junior para que ellos atentaran contra Norero, pero él se les adelantó, expuso la fiscal general en la Corte Nacional de Justicia. Usaron a vendedores de caramelos para seguir a Fernando Villavicencio, Leandro Norero y el IBE. Hablaron de la molestia que representaba Fernando Villavicencio, por sus denuncias y el seguimiento que iniciaron contra él, con el fin de atentar contra su vida. El IBE informó a Norero que Villavicencio habló de F y de J. Según la fiscal general, se trató de los criminales alias Fito y Junior. El IBE indicó que el político estaba involucrando a Leonardo Norero con irregularidades en contratos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Luego informó que se había tomado contacto con un asesor de Villavicencio, quien dijo que le deja sano a Norero si le regalan 200. Por orden de Norero, el IBE mandó a seguir los pasos de Villavicencio y su familia. Consiguieron fotografías, nombres y direcciones de los allegados al político. Rastrearon sus denuncias y publicaciones relacionadas con el narcotráfico. Según la información recabada por la Fiscalía, para el seguimiento se ubicó a un vendedor de caramelos frente a la casa del político, para mantener observado al político. Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, 10 meses después de la muerte de Leandro Norero. El político y periodista falleció mientras corría la campaña por las elecciones presidenciales anticipadas. El caso Metástasis apenas empieza. Hay 16 personas que cumplen prisión preventiva, una tiene arresto domiciliario y 14 tienen medidas alternativas. Los mensajes recopilados de los teléfonos de Leandro Norero arrojan indicios del cometimiento de múltiples delitos que deberán ser investigados. El juez Felipe Córdoba, de la Corte Nacional de Justicia, estableció 90 días de duración de la instrucción fiscal. En más noticias.
La primera reunión en materia de seguridad aquí en el ECU 911 de San Borondón y que es liderada por el presidente Daniel Noboa. También en este encuentro se encuentra justamente la ministra del Interior, Mónica Palencia. Escuchemos a continuación brevemente las declaraciones del presidente. Primera reunión de seguridad en una de las zonas más difíciles del país en este momento, que está en un estado de guerra. Tienen todo mi apoyo como presidente de la República y asimismo haremos acciones en conjunto para poder recuperar Durán, para poder recuperar también otras zonas cercanas que están directamente involucradas con terrorismo, con narcotráfico, trata de personas, con delincuencia común. Toda la lista de cosas malas que se puede uno imaginarse. La gente está viviendo un infierno. De igual forma, el presidente Daniel Noboa también se refirió justamente a uno de los últimos hechos violentos suscitados aquí en la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando de la masacre en el Guasmo, que dejó como víctimas mortales a 4 menores de edad y a su madre. Y ya existe una persona capturada y con orden de prisión al momento. Esto sería entonces la segunda vez que el presidente cumple agenda aquí en la ciudad de Guayaquil. La primera ocasión fue el pasado 30 de noviembre, cuando ya se reunió con la prefecta del Guayas. Daniel Noboa afirma que detenciones del caso Metástasis son parte de su plan Fénix. El mandatario dijo que los cambios hechos en las Fuerzas Armadas eran necesarios para que no sean personas equivocadas las que implementen el plan Fénix. Las detenciones registradas en las últimas horas por el caso Metástasis son parte del plan Fénix, aseguró el presidente de la República, Daniel Noboa, y dijo que en la actualidad se cumple una hoja de ruta con acciones de inteligencia. En una breve rueda de prensa en el ECU 911 de San Borondón, Noboa dijo que los operativos realizados no se deben contar antes de que ocurran, por lógica, y que aún así terminan siendo advertidos y permiten fugas de involucrados. Los operativos y detenciones que pasaron en los últimos 2 días no los voy a contar a la gente antes de que pase, si miren nomás como hubo gente que advirtió y se lograron escapar antes del operativo, subrayó. El mandatario aseguró que el plan Fénix no tiene poca información, como se presume. Lo dijimos en toda la campaña, del diseño de las cárceles, la militarización de los puertos, la intensificación de los controles fronterizos. Todos esos eran elementos del plan Fénix. Fueron implementaciones desde el inicio. Si fue poner mano dura, y no es que fue en silencio ni nada, aseveró. Noboa contó que los cambios en las Fuerzas Armadas eran necesarios para implementar el plan Fénix. Presidentes anteriores no habían tenido las agallas para cambiar. 5 de 8 generales de la policía salieron, eso es un grito al crimen organizado. Primero teníamos que hacer eso, para la implementación del plan, porque si no las personas que lo iban a implementar eran las equivocadas, insistió. El presidente recordó que su gobierno está dando pasos firmes, como con la eliminación de la tabla de drogas y la liquidación de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCOEP, y más acciones de inteligencia. Su gobierno contempla en el plan los monitoreos de inteligencia. Adelantó que habrá una coordinación con asistencia internacional para poder rastrear al crimen organizado y una fusión entre las instituciones de seguridad con el Centro de Inteligencia Estratégica. Seguimos con las noticias. Las cárceles de máxima y supermáxima seguridad se empezarían a construir en febrero en zonas aisladas, según gobierno. Las cárceles Barcazas serían una opción a mediano plazo, pero su diseño y construcción también toma tiempo. El presidente Daniel Noboa anunció este viernes, tras el gabinete de seguridad que se dio en el ECU 911 de San Borondón, que la construcción de las cárceles de máxima seguridad y supermáxima seguridad arrancaría en febrero. También sostuvo que se las levantará en zonas aisladas para tratar de desconcentrar la penitenciaría que se ha vuelto una fábrica del crimen. Pero el primer mandatario fue específico en cuanto a las ubicaciones de estos nuevos recintos carcelarios. Lo que sí adelantó es que la implementación de las cárceles Barcazas sería una opción temporal hasta que estén los 2 nuevos centros de rehabilitación. Pero aclaró que estas prisiones flotantes se usarían también a mediano plazo para reducir el hacinamiento en el sistema carcelario porque el diseño y construcción de estas embarcaciones también tomaría su tiempo. Estamos terminando la negociación con la compañía que hace estas cárceles y nos indican que se demorarían entre 10 y 12 meses, dijo el presidente. También anunció que unos 1.500 presos extranjeros van a ser expulsados del país en los próximos meses. Detalló que esta medida se aplicará a quienes tengan condenas ejecutoriadas de más de 5 años. Ellos van a ser enviados a sus países de origen para completar sus penas. El primer mandatario indicó que el 80% de los extranjeros presos en Ecuador son venezolanos, colombianos y peruanos.
También sostuvo que la Cancillería ya ha tenido acercamientos con sus homólogos de estos 3 países para completar los trámites y concretar el traslado de los extranjeros. Al menos 3.000 extranjeros están presos en Ecuador. Es que dentro de los 3.000 y pico de PPL que existen en este momento extranjeros, los que tienen en este momento una sentencia ejecutoriada de 5 años o más van a ser expulsados del país. Eso es aproximadamente 1.500 personas. El mandatario hizo el anuncio tras una reunión sobre seguridad en Guayaquil en la que informó que los deportados serán personas que están condenadas por delitos graves y que fueron a Ecuador a delinquir. Y aunque no habló de plazos, sí explicó que el Ejecutivo ya ha tenido contactos con los presidentes de Venezuela, Colombia y Perú, de donde proviene el 80% del total de extranjeros presos. Al tiempo, se refirió a su plan de campaña conocido como barcazas o barcos prisiones, cárceles de máxima seguridad en aguas ecuatorianas para recluir a presos peligrosos. La barcaza era una opción temporal hasta que esté construida la cárcel de máxima seguridad y super máxima seguridad. Son las dos principales que vamos a hacer. Eso esperamos ya empezar en febrero la construcción y serán en zonas aisladas. De esa manera, tratar de desconcentrar lo que hoy en día se ha vuelto pues la fábrica del crimen, que es la penitenciaría del litoral.